Hola, ¿cómo están? Esta es otra misión de ¿Quién me ayudas? Y hoy vamos a ver uno de los desafíos más importantes a los que se ha enfrentado la ciencia en los últimos años. ¿Quieren saber cuál es? Bueno, quédense para averiguarlo. Si están pensando en desafíos científicos como la fusión nuclear, el cambio climático o el descubrimiento de nuevos elementos químicos, no están tan equivocados. Estos son problemas muy grandes que nos afectan a todos y que muchos científicos en el mundo han tratado de resolver por décadas. Sin embargo, hay uno que, aunque no pareciera tan difícil de solucionar como estos desafíos, sí que es un problema que crece y se dispersa por todo el mundo, amenazando nuestro bienestar y el de muchas personas. Ese desafío se llama desinformación. La desinformación es información falsa o engañosa que se difunde de manera intencionada para engañar e intentar manipular las emociones, las opiniones y los comportamientos de un grupo de personas específico. Y hay ejemplos muy evidentes de lo que la desinformación científica puede causar a nivel social. Uno de los más recientes es la actitud de muchas personas frente a las vacunas contra el COVID-19. Tal y como se describe en este artículo de la revista Science, por allá en los años 2000, cuando los expertos en Estados Unidos estaban planeando posibles medidas frente a una posible pandemia, uno de los escenarios que más les preocupaba era que cuando se desarrollasen las vacunas contra esa enfermedad, las personas iban a estar tan desesperadas que posiblemente podrían atacar los camiones que las transportaban con tal de conseguir una dosis. Pero ¿qué pasó en 2020 cuando las primeras vacunas contra el COVID-19 aparecieron? Bueno, no hubo camiones saltados, no hubo personas desesperadas. Debido en gran parte a la desinformación diseminada en diferentes redes sociales y medios de comunicación, nos encontramos en un escenario muy lejano a lo que los expertos temían. Para marzo de 2022, un 25% de los estadounidenses aún no se habían vacunado contra un virus que se ha llevado la vida de más de 6 millones de personas en todo el mundo. Otro ejemplo de lo que la desinformación puede causar es el accidente de Fukushima en 2011. En ese momento, el terremoto más fuerte que ha golpeado a Japón causó a su vez un tsunami que dañó la planta nuclear de Fukushima. En ese momento, miles de artículos con información que exageraba los efectos de este accidente generaron pánico a nivel mundial. A tal punto que, aún ahora, hay gente que cree que las personas que fueron víctimas del tsunami y del terremoto también fueron víctimas de un desastre nuclear, cuando de hecho, 10 años después, sabemos que ni una sola persona murió debido a las fallas en la planta. Aquí la desinformación fue tan grande que causó que muchos líderes políticos de economías tan grandes como España y Alemania decidieran que era hora de cerrar las plantas nucleares activas en ese momento, causando que en los últimos 10 años estas economías hayan tenido que quemar miles de toneladas de carbón y de gas para sostener su demanda energética interna y por supuesto haciendo que no pudieran alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono y atrasando acciones súper urgentes contra el cambio climático. Pero claro, estos son ejemplos muy extremos de lo que la desinformación científica puede causar a nivel social. Hay efectos que son un poco más personales y que se notan más en el tiempo. Uno de ellos es que cuando estamos expuestos continuamente a desinformación científica, esto no solo nos puede llevar a tomar malas decisiones que afecten nuestra salud, como cuando tomamos terapias sin ninguna base científica, o nuestra economía, como cuando compramos productos que están basados en hechos científicos errados o directamente falsos. Esta exposición continua también puede afectar la imagen que tenemos de la ciencia y la confianza que tenemos en los medios que se dedican a comunicar hechos científicos. Y de hecho, esa confianza que tenemos es algo que se puede medir. Y es lo que hace el índice del estado de la ciencia. Esta es una investigación independiente encargada por 3M, el patrocinador de este video. Y lo que se busca es explorar las diferentes actitudes del mundo frente a la ciencia. La idea es ver qué piensan las personas de la ciencia y el impacto que ésta tiene en el mundo que nos rodea. La metodología del estudio se basa en encuestar a 17.000 personas repartidas en 17 países distintos, con Colombia, México y Brasil en representación de Latinoamérica. Y las preguntas de esta encuesta cubren áreas muy variadas, como por ejemplo la confianza de las personas ante la ciencia, equidad en salud, tecnologías del futuro, inclusión en ciencia y muchas áreas más. Y una de las conclusiones más importantes del estudio es que, tal y como lo comentaba antes, la desinformación es una amenaza para la credibilidad de la ciencia y los medios de comunicación. Por ejemplo, el estudio muestra que un 72% de las personas encuestadas están de acuerdo en que la desinformación está generalizada en medios tradicionales como noticieros en televisión o portales de noticias, pero este porcentaje aumenta a un 85% cuando se les pregunta por la desinformación generalizada en redes sociales. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues porque si piensas que hay desinformación generalizada en un medio, probablemente no vas a confiar en él. Y esto se ve reflejado cuando se le pregunta a las personas qué pasa cuando ven hechos científicos publicados en medios tradicionales. 75% de las personas responden que confían en esos hechos. Sin embargo,
ese porcentaje baja apenas a un 44% cuando el mismo hecho científico está publicado en redes sociales. Y esto es un problema, porque los medios tradicionales son los que cada vez menos consultamos. De hecho, la mayoría de personas lo que hacemos es sacar información relevante a partir de redes sociales. Entonces, si no confiamos en ellas, lo que va a pasar es que cada vez vamos a sospechar más de la ciencia que se nos muestra allí. Y eso es algo que el estudio también muestra, pues alrededor de un 30% de las personas encuestadas se muestran escépticas acerca de la ciencia en general. Pero entonces, ¿quiere decir esto que ya perdimos la batalla contra la desinformación y ya nadie confía en la ciencia ni en los que nos dedicamos a ella? Por supuesto que no. De hecho, las personas confían cada vez más en la ciencia y en los científicos. Eso lo podemos ver en esta gráfica. A la pregunta sobre si las personas confían en la ciencia y en los científicos, el porcentaje de personas que responde positivamente ha aumentado desde el 2018, cuando empezó este estudio, llegando alrededor del 90% de las personas en 2022. Y para mí esta tendencia de incremento en la confianza tiene mucho sentido, porque si bien durante la pandemia y después de ella hemos estado expuestos a una masiva cantidad de desinformación, también estuvimos expuestos a muchos contenidos científicos, como reportes epidemiológicos, estadísticos y biológicos, cosas a las que antes no estábamos expuestos de manera cotidiana. Esto lo que hizo es que las personas se dieran cuenta lo importante que son las ciencias y el papel de los científicos en cosas que nos afectan en nuestra vida cotidiana. De hecho, el estudio también muestra que la información científica la juzgamos dependiendo de quién nos la esté contando, siendo los científicos, los profesionales de la salud y los profesores aquellos en primer lugar de confianza y los políticos, las celebridades y los posts en redes sociales los últimos en los que confiamos. Y bueno, hay muchos más resultados interesantes que puede consultar en la página de 3M que les dejo en la descripción. Y ya para terminar, los dejo con lo que sería mi opinión personal. La desinformación es un gran desafío porque suele ser más fácil de entender. Además, suele confirmar nuestros sesgos psicológicos, es decir, nos dice lo que queremos escuchar, y también suele mezclar hechos científicos reales con información que no tiene ningún fundamento. Pero para mí, lo que demuestran estudios como el que les hablé hoy en el video es que efectivamente la desinformación se puede combatir, probablemente haciendo dos cosas. Una es que necesitamos más científicos y científicas presentes en redes sociales ayudándonos a desmitificar y a reconocer información falsa. Y la otra es que a nivel personal necesitamos aportar más a no diseminar información falsa. Siempre que vean algún hecho científico en redes sociales, probablemente lo mejor es comprobar que sea cierto antes de compartirlo. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Le creen a los científicos? ¿Confían en la ciencia que ven en redes sociales? Déjenmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.